Muy buenas tardes, tengan todos nuestros miradores, oidores, seguidores y más de la Comuna de la Palabra. Como cada semana hacemos, esta ocasión tendremos la oportunidad de realizar una recensión del libro del doctor Héctor Pérez Rincón, Simbolexia, ensayo sobre psicopatología e historia de la psiquiatría, editado por la Asociación Psiquiátrica Americana en el año 2017. No quiero, sin embargo, como cada semana hago, dejar de recordar que se cumple una semana más. Estamos a medio año de este 2023, entrando ya al verano, y la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado, porque en campaña fue hecha la promesa por el gobierno en turno de que sería aclarado. Ya estamos también a un año de terminar este gobierno y no tenemos ni la verdad ni la justicia. Sin embargo, sí sabemos que fue un crimen de Estado. Quiero también, porque ello es necesario, recordar aquí, como cada semana hacemos, que la necesidad de que nos expliquen y presenten a nuestra querida estudiante de psicología, Viridiana Anaí, desaparecida hace más de 10 años, en contra de su voluntad, y su pareja sentimental asesinada ahí. Ella era alumna de nuestra facultad de psicología de la Universidad de Estado de Morelos, y seguimos esperando la verdad y la justicia, y naturalmente a ella. No quiero dejar de enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, su mamá, quien, como nosotros, sigue esperando esta verdad. El día de hoy, como ya señalaba, me propongo presentar a ustedes una recensión, es decir, una exposición crítica del libro Simbolexia, ensayo sobre psicopatología e historia de la psiquiatría, de Héctor Pérez Rincón. Y no quiero dejar de señalar una serie de elementos que son necesarios para esta recensión. Primero, hacia el año de 1992, cuando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizábamos, siendo rector, si mi memoria no me traiciona, el psicólogo René Santoveña, todavía teníamos las jornadas de neurociencia doctor Marcos Manuel Velasco Suárez. Alguna ocasión participó con nosotros el doctor Miguel Krasoyevich Sivach, ya fallecido, quien fue uno de los alumnos que tomaron los cursos de neuropsicología del desarrollo con el insigne doctor Julián de Ajuria Guerra. Entablamos una buena relación de amistad, y mediante esta supe, a través del propio doctor Krasoyevich, que el doctor Héctor Pérez Rincón también formó parte de ese grupo. Posteriormente, por esas fechas, debe haber sido también el año del
1992 se publicó en el Fondo de Cultura Económica un libro que se llama Imágenes del Cuerpo, cuyo compilador o editor es el doctor Miguel Krasovich Sivach. No es cierto, el doctor Héctor Pérez Rincón. Y en ese trabajo el doctor Héctor Pérez Rincón, más allá de la introducción, integra una serie de artículos o capítulos escritos por el propio doctor Krasovich, el doctor Augusto Fernández Guardiola, Alejandro Córdoba, Gustavo Leal, Héctor Pérez Rincón, Teresa del Conde, sobre temas que tienen que ver con algo que el propio doctor Julián de Ajuriaguerra, en alguno de sus textos, a propósito del análisis, no de la psiquiatría, sino de la psicología, señalaba muy críticamente. Parece ser que la psicología originariamente se colocó en un espacio donde se encontraba un espíritu psicológico descarnado, deshuesado y desmaterializado, o dos, un psiquismo reducido al cuerpo y más particularmente al cerebro. Ya el otro insigne padre de la neuropsicología, Alexander Luria, siguiendo a Vygotsky, refería nítidamente que para comprender o explicar la naturaleza del psiquismo humano es imprescindible bajar de las profundidades del espíritu o bajar de las alturas del espíritu y salir de las profundidades del cerebro para anclarse en la dinámica de la vida social, cultural e histórica. Además, el propio Julián de Ajuriaguerra, siguiendo al psicólogo francés Henri Vallon, de quien dijo fue su maestro, no físicamente, sí intelectualmente, dedicaba la importancia del propio cuerpo, porque al decir del doctor Julián de Ajuriaguerra, no somos espíritus descarnados. En este libro de Simbolexia, varios años después de la publicación de Imágenes del Cuerpo, el doctor Héctor Pérez Rincón nos presenta una serie de ensayos que pueden ser leídos no necesariamente de manera ordinal, del primero al último, dependiendo de los intereses e inquietudes de cada lector, se puede ir analizando y disfrutando un libro que, por lo demás, es una muestra clara de la erudición, una muestra clara del carácter crítico, aquí con respecto a la psiquiatría, y una muestra clara de reducir ese espíritu triunfalista de una medicina biológica del cerebro o de la mente, que siguiendo las teorías monistas, la mente, algunas, no puede existir si no es el cerebro. Luego entonces, la medicina mental sería otra cosa que una medicina fundada en el cerebro. Y esto literalmente significa la extinción de la psiquiatría. Desde luego, de la psicología para anclarse virtualmente en la neurología. No quiero dejar de señalar
que algo similar ocurre con la neuropsicología, donde no tengo duda de ello, los reduccionismos y los triunfalismos en torno a lo que algunos han dado en denominar neurociencias o neurociencia, ven la única alternativa y resulta ahora que los neuropsicólogos o los psiquiatras o neuropsiquiatras se conforman o se contentan con una aproximación hacia el cerebro y naturalmente toda la tecnología que permite una aproximación a la actividad cerebral para, a través de ella, dicen, comprender y explicar el psiquismo, los trastornos psicopatológicos, vale el término trastorno, y los trastornos neuropsicológicos. Voy a dejar aquí esta primera parte. Platicando con el doctor Héctor Pérez Rincón, quien a través de un contacto que me aproximó el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, neuropsiquiatra, él mismo me comentaba, soy un escritor del siglo XIX, es decir, anclado en la clínica clásica e histórica. Y no suelo participar directamente por estos medios. Sin embargo, me dijo, presente usted el libro y veremos después qué pasa. Platicando con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez y con su consentimiento explícito a esta situación, en virtud de que él no podía estar hoy aquí para que nos echáramos a dos voces esta recensión, me aproximó un trabajo que publicó en 2018 intitulado El reverso creativo de la lexitimia, publicado en Salud Mental, volumen 41, de enero y febrero del 18, donde le pedí que, tratando de hacer una síntesis y jugando un poco a lo que hacía Platón en sus diálogos, soberbia aparte, tratar de mantener un diálogo con Jesús Ramírez Bermúdez a propósito del libro Simbolexia, ensayos de psicopatología sobre psicopatología e historia de la psiquiatría, de Jesús Ramírez Bermúdez. Y esta presentación o recensión la he intitulado Simbolexia hacia una reflexión crítica. Y sirviéndose de mi voz, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez expresa estas primeras ideas. En el campo teórico de la psiquiatría, los años recientes han sido marcados por el surgimiento del paradigma de las neurociencias. ¿Hasta qué punto ocurre en paralelo un ocaso paulatino pero nunca completo del psicoanálisis? Es imposible saberlo. Esta progresiva neurologización de la psiquiatría es una moneda de dos caras. Por una parte, acerca a la psiquiatría a la lengua común de las ciencias médicas, pero
Por otra parte, el movimiento neurocientífico genera temores de un dominio hegemónico expresado en muchos campos del saber humano. Por ello, nos introduce en este trabajo con la siguiente idea que no dejo de resaltar porque es el vivo pensamiento del neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez. Este libro que tenemos aquí, que es el de Simbolexia, surge de una mirada panorámica a los problemas teóricos de la psiquiatría contemporánea, a los dilemas de una profesión médica en la cual convergen tensiones sociales, históricas y epistemológicas de la comunidad humana en su conjunto. Simbolexia de Pérez Rincón es un libro publicado, como ya decía yo, Enrique, por la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y se trata de un conjunto de ensayos sobre psicopatología e historia de la psiquiatría. Siendo un conjunto de ensayos, no tienen el arnés de los criterios de citación para fundamentar lo que se dice. Sin embargo, por su naturaleza, reflejan nítidamente lo que hoy ya no se atreven a hacer los nuevos escribas. Ya no escriben en primera persona. Ya dicen, se ha dicho, se ha investigado, se tienen datos de, hay evidencias, pero no hay seres humanos que piensan, aman, sienten, gozan, sufren o lloran. El libro tiene una doble vocación. Por una parte, se trata de una reflexión de gran escala acerca del conocimiento progresivo de la mente humana. Entiéndase lo que se entienda por ella. Y sus problemas médicos. Pero, por otra parte, hay ramificaciones clínicas que surgen de la mirada histórica y el autor recoge estas ramificaciones para colocarlas en el terreno de la práctica, como si se preguntara qué tan útiles y pertinentes pueden ser hoy algunos conceptos clínicos olvidados durante la selección natural de los términos médicos o atendidos conceptualmente de manera insuficiente en las taxonomías actuales. Léase los manuales de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Psiquiátrica o Psicológica Americana, que son acuerdos arbitrarios planteados por expertos que establecen parámetros de identificación comunes, pero en muchos aspectos discutibles. De esta manera, sigue hablando Jesús Ramírez, nos plantea un recorrido por problemas como la asedia, la anedonia, la melancolía, la celotipia, la algolagnia, la alexisomia, la somatotimia y desde luego la alexitimia, términos que ya no encontramos en los manuales antes citados. A veces Héctor Pérez Rincón emprende un recorrido histórico por territorios históricos en los cuales es experto, como por ejemplo la transición de la escuela de la Salpêtrière a la invención, dice Jesús. Otros dicen a la construcción del psicoanálisis a partir de las zonas oscuras de la neurología y la psiquiatría. Regresar a la historia es necesario porque indudablemente la historia es la que nos permite lo que el filósofo español
de apellido Santayana, logró que pusieran como cuadro en la entrada de lo que fue el campo de concentración de Auschwitz. Aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. 3 fuentes se refieren aquí: la psiquiatría y la neurología, que en la Salpêtrière o en otra serie de lugares de la Francia y paralelamente en la Alemania, están relacionadas neurología y psiquiatría y aún poco diferenciadas. El psicoanálisis naciente hacia 1900-1910, pero la psicología también naciente. En otras ocasiones, Héctor Pérez Rincón narra la senda de raíces germánicas que permitió el desarrollo de la neuropsiquiatría centroeuropea y que desemboca en las clasificaciones psiquiátricas de una brillante genealogía de 3 generaciones de maestros enlazados por la letra K. Karl Wernicke, muy conocido para nosotros los cercanos a la neuropsicología por la famosa afasia de Wernicke y por el modelo Wernicke-Listen que después Freud critica, Karl Kleist y Karl Leonhardt. Asimismo, discute la pertinencia de las taxonomías heredadas de Karl Wernicke, que habrían representado tal vez un contrapeso a las clasificaciones neocrapelinianas de la Asociación Psiquiátrica Americana, de no ser por la muerte prematura del propio Wernicke, como lo ha narrado otro sabio historiador peruano, Germán Berríos, y por el colosal accidente histórico, dice Jesús Ramírez Bermúdez, que provocó el aislamiento científico de Leonhardt, a saber, el muro de Berlín, que dejó a este influyente investigador en el lado de Alemania Oriental. Y que por lo demás, esa separación derivada de la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría hizo que quedara en el olvido y más en la omisión y el desconocimiento toda esta vertiente germánica que pudo haber permitido trascender el lastre que ahora pesa mucho o en psiquiatría o en neurología, más en neuropsicología. No se trata de la crítica del extranjero que observa un campo de la actividad humana con desconfianza xenofóbica o con una fría hermenéutica de la sospecha. Más bien hablamos de una crítica que surge al interior del territorio por un conocedor de las redes prácticas y conceptuales de la psiquiatría. Ya decíamos que Héctor Pérez Rincón se forma con Julián de Ajuria Guerra, pero además es un hombre políglota. Él es alemán, francés, inglés, italiano y otras lenguas que ahora nada más la mayoría de la gente dice lea y escriba en inglés. Lo demás es para ellos inexistente o irrelevante. Y esas posturas soberbias nos han cegado y nos han limitado. Además, es necesario recordar que el autor es un políglota epistémico, dice Jesús. En efecto, su entendimiento del arte, la literatura y las humanidades le permite incorporar conocimientos que surgen de tradiciones milenarias. Lo sabemos, sigue hablando Jesús Ramírez Bermúdez. La tradición latinoamericana no ha sido fácil para el surgimiento de auténticos pensadores clínicos. Hay buenos técnicos, por supuesto, psicómetras. Hay buenos técnicos, desde luego, técnicos en radiología, en estudios
electrónicos, en estadística, suficientes recolectores y organizadores de la información que se genera en el mundo europeo y anglosajón, pero realmente, dice Jesús Ramírez Bermúdez, no con cierto dejo de tristeza, hay pocos autores con ideas propias. Este libro, entonces, Simbolexia, forma parte de una constelación intelectual donde la investigación de la creatividad se encuentra hermanada con la reflexión médica. Dice Jesús, cuando leí Simbolexia, me pareció que tenía un par de epicentros conceptuales. Por una parte, el ensayo, defensa e ilustración de la psiquiatría, uno de los últimos ensayos de este libro, el cual es una articulación coherente de los dilemas éticos y científicos de la profesión psiquiátrica en el mundo contemporáneo. Aunque inicialmente los productos de una psiquiatría biológica, reduccionista, parecían formidables, Pérez Rincón nos enfrenta a eso que Paul Ricoeur llama Ananké, el símbolo de la desilusión o la desesperanza, frente al desajuste del mundo que fue diagnosticado no por un psiquiatra, sino por un escritor libanés, Amin Maalouf. La medicalización progresiva de la sociedad parece una estrategia rentable para la medicina corporativa y el negocio de la salud, pero totalmente insuficiente o ciertamente inadecuado para los fines de una práctica psiquiátrica construida sobre bases éticas y ya no dijera yo, para una solución de los grandes problemas que como humanidad enfrentamos. En este contexto, sigue Jesús, el crecimiento científico provocado por las neurociencias se revela francamente insuficiente, dice Héctor Pérez Rincón, y la pasión reduccionista de algunos colegas, psiquiatras, neurobiólogos, neurofilósofos o neuropsicólogos se revela un tanto dogmática o ingenua. Y eso todavía se discute más en otro capítulo que viene en este libro, también en esta parte última, la mitología del cerebro, que fue un término alemán que se escribiera tiempo A para referir la Mythology, que era en un término alemán, mythology, referido como la gen del cerebro o la enfermedad del cerebro, pero la solución que aparece en la punta de la lengua de Héctor P. Rincón, aumentar la dosis de psicoanálisis de los médicos, diría yo de psicología, psiquiatras, no parece despertar un gran entusiasmo con P. Rincón, quien discute también en otro capítulo de este libro la vigencia del legado freudiano, cuyo título es, en el ensayo, Centenario y medio de la Salpêtrière a la invención del psicoanálisis. Lo que sí parece ocupar un lugar en la filosofía psiquiátrica del autor es el concepto más amplio de transformación de la mente y de las redes neuronales mediante la palabra. En el capítulo La psiquiatría de la neurona a la persona, se discute el efecto de la palabra en el contexto de la plasticidad cerebral, léase de la psicoterapia, que algunos atribuyen a Freud, pero desde antes ya venía. El ensayo titulado Cuerpo y Palabra en Psiquiatría, de los primeros, aborda la formación progresiva del lenguaje de la subjetividad, ese que hará posible la emergencia de un arte literario capaz de nombrar lo innombrable del fondo emotivo humano, parafraseando a Hans-Georg Gadamer. Pérez Rincón realiza un análisis fascinante de largo camino para encontrar un lenguaje verbal
de la subjetividad, un diccionario colectivo de los estados mentales y en particular un léxico emocional. En el ensayo Los avatares de la palabra y el cuerpo, Pérez Rincón introduce un neologismo, simbolexia, con el cual otro personaje de las Cas, Klaus Dijo, ha planteado en su momento la hipótesis de un delicado proceso neural para explicar el misterioso fenómeno de la creatividad. Es un resultado siempre sorprendente de la colaboración establecida, según Octavio Paz, que sigue a otros más, entre la mitad oscura y la mitad luminosa del creador. Si la metáfora de Paz parece estar influida por los modelos psicoanalíticos y el arte surrealista, el neologismo de Klaus Dijo sintetiza una conceptualización neurocientífica. La creatividad surge mediante un proceso de comunicación interhemisférica, sobre todo por la simetría cerebral y su relación con el lenguaje, y desde luego que fue ubicado como uno de los procesos que descansan en la actividad del hemisferio izquierdo y las otras actividades que descansan en el hemisferio derecho y que son más estéticas o de otra naturaleza. La descripción que utiliza para caracterizar el pensamiento creativo proviene naturalmente de un psiquiatra griego, Peter Emanuel Sibnius, quien dice que la persona creativa utiliza al máximo las capacidades de ambos hemisferios cerebrales. Esta situación, como después se descubrió a partir de un trabajo realizado con la hemisferectomía y con las comisurotomías que fueron publicados en un artículo, si mi memoria no me traiciona, El cerebro dividido en el hombre, de Ledoux y probablemente Michael Gazzaniga, canadiense, donde se hablaba de las consecuencias neuropsicológicas en el comportamiento humano de personas que fueron objeto de comisurotomías con fines de tratamiento de problemas neurológicos. Esta idea de la comisurotomía llevó a los famosos síndromes de desconexión, por un lado, interhemisférica, y después a los síndromes de doble desconexión. Es decir, si hay una desconexión del frontal o de zonas frontales con zonas parietales o temporales, izquierdas o derechas, el impacto no es solamente sobre el frontal, sino también sobre el parietal o temporal, derecho o izquierdo, porque los unos sin los otros quedan separados. Esto lleva a un antecedente clínico necesario para entender los trastornos de la simbolización que Jesús Ramírez Bermúdez nos lleva a un concepto que es el de somatización, que fue usado inicialmente por Wilhelm Stickel, psicoanalista a principios del siglo XX, para aludir a conflictos que no son verbalizados y que solo entran en el terreno de la conciencia y de la comunicación, como quejas o síntomas somáticos, algias, cefaleas, ansiedad corporal, desde luego otra serie de trastornos gástricos, qué sé yo. Durante la segunda mitad del siglo XX, mientras atendía a pacientes, dice Jesús Ramírez Bermúdez, somatizadores. Peter Emanuel Sibnius acuñó el término alexitimia para referirse a personas con dificultades para la verbalización de las emociones. Pérez Rincón nos presenta los siguientes elementos para la formulación actual de este constructo clínico. A.
hay dificultad para identificar o reconocer y comunicar fonética y lingüísticamente estados emocionales. El paciente no puede decir, puede llegar como síntoma característico, no sé qué siento, doctor. A mí hubo una paciente que me dijo, no sé quién soy. Le digo, pues yo menos, ayúdeme tantito, dígame su nombre y vamos empezando por un lado. 2, el paciente no solamente no identifica, sino le cuesta trabajo o le es imposible comunicar esos estados emocionales. 2, el paciente no distingue claramente la diferencia existente entre emociones o sentimientos o afectos y las sensaciones corporales. 3, en el paciente hay pobreza en la capacidad de simbolización, lo cual se expresa en el déficit de fantasías y capacidad imaginativas. Y D, el paciente prefiere enfocarse en los acontecimientos externos con respecto a las experiencias internas. Alguna vez escribía el de la voz en un poema, porque a veces le hace uno al poeta. Hay palabras que aún no nacen y cuánta falta hacen. Pero también hay palabras nacidas hace siglos que ya no portan el mismo significado con el cual hubieron nacido. Hay también sentimientos o emociones para los cuales no hallamos sonidos vivificadores ni palabras de la resurrección o del bautismo. Sin embargo, vagamos hablando y blasfemando con otros signos insonoros. Desde luego, uno puede hallarse de rodillas ante el cura o confesor, o acostado boca arriba en un diván, esperando que algún profesional del psicoanálisis interprete las palabras que para él, y tal vez para mí o para otros, más que dejar ver nítida y claramente lo que me preocupa o agobia, tiende a disfrazarlo, velarlos, ocultarlos, enmascararlos, deformarlos, qué sé yo, que es el dilema que enfrentaba Freud por un lado y Lacan por otro lado. Muchas veces las palabras no dicen lo que dicen y hay que jugar al semiólogo y al hermeneuta. A veces sucede que diversas sensaciones, emociones o sentimientos recorren el cuerpo a placer y no se encuentran las palabras precisas para describirlas. Por lo menos, o comprenderlas y explicarlas a otros o a mí, porque otros y yo somos una dualidad inseparable. Otras ocasiones hay palabras que parecen huecas e incapaces de mostrar, sin que quepa alguna duda, lo que en su interioridad sucede, y vaga uno como merolico o guacamaya, dice y dice palabras que carecen de su objeto referencial, algunas más. Como decía Ramírez Bermúdez, creo que dispongo de las palabras en la punta de la lengua, y sin embargo, escapan divertidas y supongo que las he olvidado. Entonces, desesperado busco y busco sin saber qué es lo que busco. ¿Será esto? No, no lo es, pero sí sé qué es lo que no es. Las palabras parecen ser o comportarse como hubiera expresado el insigne poeta prometeico León Felipe
un símil de una mujer pudorosa que no se muestra desnuda ante cualquier persona, solo se exhiben ante aquellos que las merecen y han luchado lo suficiente para conquistarlas. Pues bien, el término alexitimia, que da base entonces a la alexisomia después. ¿Cómo expresar aquello que ya no puedo expresar con las palabras? Y es ahí donde aparece el problema de la creatividad, y que desde antes Ana Freud, en el yo y los mecanismos de defensa del yo, hubiera descrito como el mecanismo de defensa llamado sublimación, expreso a través del arte, expreso a través de la música, de la pintura, la poesía, la novela, el cuento. Y entonces, no teniendo duda de que las bases fundacionales del concepto de alexitimia se encuentran en la corriente psicoanalítica, los cuales pacientes psicosomáticos se encontraban o mostraban una dificultad para expresar e identificar afectos, sentimientos y emociones verbalmente, además se acompañaba de un constreñimiento de la fantasía, dificultad para la expresión de las emociones y problemas para canalizar las tensiones a través de la vía corporal, como la danza, por ejemplo, el teatro, por ejemplo, que no solamente permite la expresión de las emociones, sino como Lev S. Vygotsky en su Psicología del Arte mostró claramente, permite provocar en los otros estados emocionales y compartirlos colectiva y culturalmente. Entonces, la relación entre cuerpo y símbolo, cuerpo y palabra, cuerpo y lengua, no puede reducirse solamente al cerebro. Eso me recordaría una película de Santo contra el Doctor Cerebro, donde efectivamente los malos eran cerebros, o en Calimán, cerebros en campanas de Gauss, dirigiendo a los malos por cables y demás, y cierta tecnología. Pero el cerebro calimanesco o santesco no es el que propone las nuevas alternativas, porque quien sufre, ama, goza o llora no es el cerebro, tampoco el cuerpo, es la persona como totalidad. Y esto lo declaraba francamente Sergei Leonidovich Rubinstein, naturalmente Alexei Nikolaevich Leontiev en El ser y la conciencia, y en Actividad, conciencia y personalidad. Lo resaltaba René Sassó, alguien del cual es muy conocedor Héctor Pérez Rincón, en lo que es Los gemelos, la pareja y la persona. Lo planteaba naturalmente Julián de Ajuriaguerra desde el córtex cerebral, y en las referencias clásicas que el propio Héctor Pérez Rincón hace en este libro, y naturalmente se expresa con harta nitidez en los trabajos de Piotr Kuzminovich Anokhin, que es la otra escuela que quedó más allá del muro de Berlín, la ex Unión Soviética, que si tuvo aportes, pésele a quien les pese. No cabe duda que, por ejemplo, la música, la danza, el baile, la pintura, la literatura, sea ensayo, novela, cuento o poesía, o el teatro, hayan ocupado a lo largo de la existencia un lugar dentro de la expresión de la vida sentimental o emocional o psicológica de los seres humanos. Por ello es que en Héctor Pérez Rincón, en Simbolexia, hallaremos
pero una infinidad de citas y referencias, por señalar algunos casos, a poetas griegos clásicos, a Sor Juana Inés de la Cruz, a, desde luego, Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, y también este trabajo que se llama Proust y las neurociencias, donde solo el capítulo 4, intitulado Marcel Proust, el método de la memoria, nos ancla directamente en esta relación de la cultura, el arte, como parte de una premisa que en Héctor Pérez Rincón es fundamental. Aquellos que quieran acercarse a la psiquiatría, a la neuropsicología, a la psicología, no deben olvidar este vínculo con la creatividad humana. Este libro de Proust y las neurociencias dedica el capítulo primero al poeta estadounidense Walt Whitman, a quien León Felipe o Neruda u otros dedicaron trabajos. A George Eliot, La biología de la libertad. A Escoffier, sobre la esencia del gusto y el olfato a través de las tradiciones culinarias. Desde luego, Marcel Proust, a Paul Cézanne, la pintura, la música, a Igor Stravinsky, a Gertrude Stein, danza, a Virginia Woolf y una coda. Porque ello implicaba reconocer que la sujeción a los arneses de lecturas entre pares, citaciones APA, criterios de inclusión de clase de grupo para reportes de investigación en revistas arbitradas, parametrados, nos llevaban a la necesidad de regresar a la historia, o como alguna vez se hubiera dicho por un grupo de rock, creo que era Queen, volver a los clásicos. Desde luego, volver a los clásicos nos permite pararnos sobre una base que nos coloque de modo tal en el cual, ante las encrucijadas, no demos por resuelto ya todo, para sentarnos en una dosis de humildad, en reconocer que aún debemos, como señalará después el propio Héctor Pérez Rincón, en este trabajo de mitología del cerebro, en una cita que me permitiría leer directamente, planteada del célebre neurólogo y neuropatólogo, el conde Ludo van Bogart, bajo el nombre de la distancia, o en francés, le Havre, órgano clínica. La distancia, órgano clínica, o la hendidura que existe entre los síntomas que el clínico observa y que el paciente le transmite, y el trastorno orgánico que lo genera, pero solo en parte. Leo la cita, que además es tomada uno de los fundadores de lo que se plantea la relación orgánica dinámica, Henri, y uno de los consolidadores de la psiquiatría francesa del siglo XX.
Descartes, organoclínica. La distancia o la hendidura, organoclínica. Es el margen de la indeterminación. Hasta hoy. Lo cual no significa que siga haciéndolo hasta la eternidad. De elasticidad que se interpone entre la acción directa y deficitaria de los procesos encefálicos o más generalmente somáticos y su expresión clínica. La posición organodinámica se sitúa así en las antípodas de una explicación mecanicista, pues supone un conjunto de reacciones, de movimientos evolutivos condicionados ciertamente por un mecanismo de disolución, pero que activa igualmente la dinámica de las actividades psíquicas subsistentes, porque también hay cronogénesis de adquisición, es decir, no se pierde todo, se pierde lo que más recientemente fue adquirido, siguiendo trabajos ya muy clásicos, desde luego. A diferencia de lo que ocurre en neurología, en donde el trastorno resulta de la localización de la lesión. Y ahora muchos neurólogos se empalagan, o neuropsicólogos se empalagan y engolosinan con la idea de localizar en el cerebro, según se dice, el psiquismo y las partes que analizan. Donde el trastorno resulta de la localización de la lesión, la patogenia del trastorno mental, por ejemplo, el delirio, por ejemplo, la alucinación. Puedo mencionar el miembro fantasma amputado, que es un caso extraño. Supone una organización evolutiva y una desorganización energética del conjunto de la vida psíquica. Más tarde, el psiquiatra francés Edouard Sarifian plantea una crítica a la neuroimagenología cerebral en el campo de la psiquiatría y la neuropsicología, porque además él se dedica a la neuroimagenología, es decir, no es un crítico exógeno, es un crítico endógeno, no es extranjero, es nacional a él. Dice textualmente, a pesar de la creciente sofisticación de las técnicas de esta disciplina, hay que reconocer que hasta hoy no se ha obtenido ningún resultado de interés para el diagnóstico o la predicción de la evolución de un trastorno psíquico cualquiera sea, ni tampoco para prever la respuesta a un tratamiento medicamentoso. La imagenología cerebral permite ciertamente establecer diagnósticos para las enfermedades neurológicas, pero por el momento solo sirve para fabricar, elaborar o confeccionar hipótesis sobre los trastornos psíquicos. No nos equivoquemos. Es una admonición. La investigación en neuroimagenología es científica, sin duda, pero sus interpretaciones, sus conclusiones o sus afirmaciones son cientificistas, que no es lo mismo, aunque parezca igual. Ver, pensar el cerebro no es sino una metáfora poética que nos presenta en la película Hombre mirando al sudeste, Eliseo Subiela, con uno de los personajes, cuando deshace el cerebro de un muerto y dice aquí van sus pensamientos, sus sentimientos y sus locuras. Y sigue deshaciendo el cerebro entre sus manos y el agua que cae de la llave. Por lo demás, no se ve otra cosa que listas de cifras que salen de las máquinas y que se trasladan de manera convencional a códigos de color para representar las siluetas de un cerebro. Así, continúa la cita de Héctor Pérez Rincón, se pone de manifiesto que para pensar
Se necesita un cerebro, desde luego. Algunas de cuyas zonas se activan de manera selectiva. Incluso cuando se aislaran ciertas zonas cerebrales, que se activan más específicamente en el curso de los pensamientos tristes o en el de los pensamientos alegres. Esto no aclararía nada sobre las causas o el contenido de esos pensamientos tristes o alegres. Menos todavía sobre el valor simbólico que pueden tener para la persona que los produce. Solo la palabra del sujeto que se expresa permite tener acceso al contenido de su pensamiento. La psiquiatría biológica, sigue la cita, vive desde hace más de 60 años sobre un quid pro quo fundamental. Los útiles de investigación han cambiado, pero los conceptos y los modelos han permanecido inmutables. Y no se ha obtenido ningún resultado útil en el plano cotidiano para el diagnóstico o para la atención. La esquizofrenia, la depresión y esa serie de alteraciones como la demenciación de Alzheimer siguen siendo problemas irresueltos porque pese a todos esos avances, incluyendo la farmacoterapia, no son suficientes. Este quid pro quo es simple. Se ha asimilado de manera abusiva al trastorno psíquico y su diagnóstico con el modelo técnico pasteuriano, Luis Pasteur. Ahora bien, el trastorno psíquico, amnesia, agnosia, afasia, etc., hasta probar lo contrario, se sitúa en el campo de lo cualitativo y de lo subjetivo y se expresa por la palabra. El día improbable en el que el trastorno psíquico posea una lesión cerebral, entonces ya no es necesaria ni la psicología ni la psiquiatría, bastará con la neurología. Las esperanzas, ciertamente no despreciables, de la imagenología cerebral en el campo de la neuropsicología o la neuropsiquiatría deben permanecer modestas, habida cuenta de lo que son los trastornos. Este sano escepticismo, dice Héctor Pérez Rincón, es avalado por el sabio psiquiatra anglo-peruano Germán Berríos, de quien ya hice referencia. Finalmente quiero cerrar la presentación de este libro y la invitación a leerlo en la defensa e ilustración de la psiquiatría, sobre todo porque, como dice ciertamente Héctor Pérez Rincón en este ensayo, el enfoque del DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico, de crear definiciones operacionales, ciertamente ha vuelto más fiable el proceso de establecer un diagnóstico, pero la finalidad expresa catching de la psiquiatría, la psicoterapia y los que nos dedicamos a esta tarea es diferente a la validez. Los fenómenos psicopatológicos, neuropsicológicos o psiquiátricos ciertamente existen y pueden observarse y experimentarse como tales. Sin embargo, los diagnósticos psiquiátricos, psicológicos o neuropsicológicos se definen en forma arbitraria y no existen en el mismo sentido que los fenómenos psiquiátricos, psicológicos o psicopatológicos. Este es el sueño de lo que se llama la medicina mental. Quienes están muy seguros de que el progreso, un fantasma que guía los pasos de la humanidad desde el siglo de las luces, dice Héctor Pérez,
está en camino de convertirla más temprano que tarde en una verdadera ciencia dura. Es necesario un poco menos de triunfalismo y un poco más de humildad para valorar objetivamente algunos de los puntos que señala Hutchins y que Maluf define en El desorden del mundo. Esta idea, por ejemplo, la depresión, y cierro, ya no tendría más sus referentes como antaño en la evocación de los síntomas de la antigua bilis negra hipocrática, en la lipemanía de Esquibol, en el sol negro de la melancolía del poema de Gerard de Nerval, en el Homo Melancholicus de Telemaque, en la evocación de la pérdida de objeto, o bien en la alteración de la génesis y evolución de las líneas estructurales planteadas por el psicoanálisis. No. Y en donde dependía del momento en que se producía la alteración, el que yo se organizara como neurótico, como psicótico o como perverso, o en el momento en que se produjera la lesión cerebral. Porque si se produjo antes de que la persona aprendiera a hablar, no habría afasia, no perdería lo que no ha adquirido, lenguaje. Por lo tanto, hablar de afasia infantil debe ser pensado con más modestia. Problemas de aprendizaje, sin hablar de problemas de enseñanza, debemos ser más modestos y menos triunfalistas. Esta es la invitación que nos hace en Simbolexia Héctor Pérez Rincón, y que atinadamente, quien a dos voces conmigo me compartió su texto, Jesús Ramírez Bermúdez, podemos ambos invitarlos a leer en el orden que gusten y manden esta serie de ensayos eruditos, literarios, modestos, ejemplificantes, documentados, y le paro a los calificativos porque no llevo comisión, ni es mi papel jugar a la apología de este trabajo. No quiero, antes de despedirnos, agradecer al doctor Héctor Pérez Rincón la generosidad de haberme permitido hacer esta recensión, a Jesús Ramírez Bermúdez por haberme compartido la primera parte de este extenso monólogo, y reiterar la invitación a suscribirse a nuestros canales de YouTube de la Comuna de la Palabra y de Spotify de la Comuna de la Palabra. Hasta la próxima y seguimos aquí.